Bien, Vero, muchas gracias por esta información importante para circular por la ciudad en esta mañana complicada. Vamos a hablar ahora de la gira que el presidente de la República acaba de terminar por Reino Unido, pero también cómo viene manejando Uruguay sus relaciones internacionales con los ambiciosos objetivos que se había marcado el gobierno al principio de este periodo. De todo esto vamos a hablar con Ignacio Bartizagui, doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué primer balance general se hace de lo que ya se conoció, ¿no? Que trae Uruguay, el presidente, después de este encuentro con el primer ministro de Reino Unido, esta primera gira por allí? No, siempre es positivo, porque lo primero que hay que decir es que Reino Unido, que es una gran potencia, invite a la calle Pou, ¿no?, a una misión de esta naturaleza en un contexto complejo a nivel internacional por la guerra en Ucrania, ya de por sí es algo que Uruguay tiene que aplaudir, ¿no? Porque estamos visitando un país muy relevante con el cual podemos profundizar nuestras relaciones económicas y comerciales y captar inversiones. Y bueno, y en este contexto tan complejo, Reino Unido, que tiene varias otras complicaciones, ¿no?, invita al presidente de la calle de Pou a visitar Reino Unido. Y eso, por supuesto, que ya de por sí es una gran oportunidad para intentar, bueno, mostrar las fortalezas de Uruguay, lo que tenemos en agenda para captar inversiones. Bueno, así ya se están dando algunos resultados recién terminada esta misión, que por supuesto hay que trabajarla, ¿no? Esto es el inicio de muchas cosas. Por ejemplo, con el anuncio del hub farmacéutico. Exacto, eso es algo que, por supuesto, que ya se venía trabajando en eso. Sí, claro, se da en el contexto del anuncio. Se aprovecha este tipo de misiones presidenciales para avanzar en ese sentido. Y por supuesto que eso, para un país chico como Uruguay, siempre hay que resaltarlo. No quiere decir que se van a dar una gran cantidad de cosas ahora, ¿no? Hay que trabajarlo, pero el puntapié inicial siempre se da con este tipo de misiones y de alto nivel, ¿no? Y eso, claro que es positivo. ¿Se pueden incrementar las exportaciones, por ejemplo, pensando en lo que ha sido el contexto de pandemia? Ya venía un poco en bajada las exportaciones a Gran Bretaña. No son significativas, no. Creo que rondaban en el entorno de los 60 millones de dólares, pero ¿se puede decir que se puede aumentar? En lo que va del año ya están creciendo, ¿eh? Y vamos 40 millones. Sí, los últimos informes de PwC daban cuenta hasta 2019 una caída. Dio, pues justo cae la pandemia. Después, y sí, ahora retoman. Ahora retoman, se están empezando a recuperar. Ya estamos en la posición, en el ranking número 12, ¿no?, en lo que va del año, unos 40 millones de dólares. Tenemos una exportación bastante concentrada. La oportunidad allí es ampliar los productos agroindustriales y también exportar más servicios. Pero se puede ampliar esa corriente de exportación y también se puede avanzar en firmar nuevos capítulos de regulaciones que favorezcan los negocios. Por ejemplo, en servicios. Digo, para no caer siempre en la discusión de TLC sí, TLC no. Claro. No, no era la intención tampoco el TLC, no era la impresión, no era exactamente que no es lo que se está manejando, porque ya el secretario de Comercio de Reino Unido estuvo aquí en Uruguay, hizo las preguntas sobre este asunto, sobre cómo estaba tratando Uruguay la situación en el Mercosur, pero si uno parte de la base de lo que ya negociaste con la Unión Europea, porque recuerden que el Mercosur cerró un acuerdo con la Unión Europea, y ahí estaba Reino Unido. Entonces, y después Reino Unido se fue por el Brexit. Entonces ahí tenés una agenda muy amplia para avanzar, que no necesariamente es bienes. Bienes podés avanzar en promoción comercial, en eliminar algunas barreras para hacer más fácil que se concreten los negocios, pero lo que puede ser también es cerrar acuerdos o regulaciones que favorezcan otras áreas, por ejemplo los servicios, ¿no? Eso, ¿y qué tipo de servicios podríamos tener a nivel comercial con Gran Bretaña? Claro, bueno, la potencialidad del software siempre está, los otros servicios no tradicionales como el audiovisual, ¿no? Uruguay tiene una gran cantidad de servicios no tradicionales que están creciendo mucho más que los tradicionales. Cuando hablo de tradicionales hablo lo que la gente siempre conoce como transporte, lo que son los viajes, ¿no? Esos son los tradicionales, ¿no? Pero hay servicios no tradicionales que Uruguay en los últimos 10, 15 años se habla solo de software, pero no es solo el software, ¿no? Son los servicios audiovisuales, son los servicios de consultoría, son todas estas zonas francas de servicios que han aparecido en los últimos años. Hay un potencial allí bien relevante y eso, si le exportás a Estados Unidos software y si le exportás a Estados Unidos servicios de alto valor agregado, también lo podés hacer con Reino Unido, que ya lo haces, pero que lo podés ampliar, ¿no? Lo haces de forma muy limitada. Del servicio de transporte, había surgido una noticia desde Argentina que tenía que ver con la posibilidad de vuelos desde Uruguay a las Islas Falkland, a las Malvinas. Siempre que se dan estas visitas, vuelven estas noticias. No, pienso en el transporte, pues, no sé, me imagino a nivel regional, como base Uruguay para poder llegar hasta allí. Bueno, lo que pasa es que eso también genera incidentes de otro tipo, ¿no? Por supuesto que la agenda
Las Malvinas es algo que limita el accionar del Mercosur con Reino Unido en algunas áreas. No quiere decir, porque la oposición, digamos, oficial del Mercosur es clara en este sentido. Pero no hay que confundir. Yo creo que Uruguay sostiene esa posición sobre las Malvinas, la ratifica anualmente y siempre se ratifica en el Mercosur. Lo mismo ocurre con los otros socios del bloque. Eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una agenda bilateral con Reino Unido en diversas áreas. No hay que confundir allí la diplomacia y lo político por la cuestión Malvinas a lo que tiene que ver con los intereses económicos y comerciales de Uruguay. Ignacio, y haciendo un poco un análisis un poco más político de estas movidas del presidente, hoy por ejemplo Búsqueda menciona que hay analistas que están hablando del retorno a la diplomacia presidencial. Y agrego algo más. ¿Qué significación tiene este encuentro entre dos presidentes rebeldes, por llamarle de alguna manera? El primer ministro británico con el Brexit, Lacalle Pou con la postura crítica que ha tenido para con el Mercosur, que bueno, se terminan encontrando. ¿Qué lectura política se puede hacer de estos gestos? La diplomacia presidencial siempre estuvo, inició así. El presidente de la República tiene características como para poder desplegarla. Es joven, habla bien inglés, no tiene esos arraigos históricos clásicos de la diplomacia, por lo tanto es un presidente que está muy preparado para enfrentar lo que se viene en relaciones internacionales, que es el pragmatismo, ¿no? Saber moverse con diferentes estrategias, con diferentes actores, eso es algo que va a ocurrir. Entonces, eso a mí no me llama la atención. No solo alcanza con eso, se debe tener también después todo lo que son las secretarías de Estado, una estrategia definida para avanzar lo que el presidente marca, ¿no? Pero bueno, hay que valorar que eso existe y es relevante. Y las características, sí, bueno, no se pueden comparar esos procesos del Brexit con lo que ocurre con Uruguay. Uruguay todavía no quiere llegar a esa situación. ¿Todavía? ¿O quiere, en algún momento pretende llegar a esa situación de salida del Mercosur? Y vamos a seguir aceptando el no como respuesta mucho tiempo más. Si no se mueven y no te dejan moverse, ¿qué vas a hacer? ¿Pero está dentro de las posibilidades? No es algo que esté manejando el gobierno actual, es algo que me parece que nos vamos a terminar chocando contra la pared. Porque estás hablando de un Mercosur que te dice que no constantemente, que no te deja ir por el camino del medio, que era la flexibilización. Entonces, ¿hasta cuándo vas a esperar? Es una realidad. Esta es una discusión que hoy no está, pero lo que yo digo es, ya debería estar, ¿eh? Y esto no hay que alarmarse, no hay que sobreexagerar los impactos. Con el Brexit también se sobreexageraron. De vuelta, no son procesos que se puedan comparar. No está arriba de la mesa todavía que Uruguay abandone el Mercosur. Lo que sí está arriba de la mesa es que el Mercosur le está jugando en contra de los intereses nacionales. ¿Eso abre una línea de afinidad entre Uruguay actual y Gran Bretaña actual? En esto tiene cierta similitud, porque por supuesto que Reino Unido ahora está manejando una nueva estrategia de inserción internacional y de relaciones internacionales a partir del Brexit. Tiene las manos libres. Antes la Unión Europea lo limitaba mucho a Reino Unido. Entonces Reino Unido es una de las potencias que está esperando ver cómo manejás la situación en el Mercosur o cómo la resolvés, porque está ahí esperando. Y no tiene agenda hoy con el Mercosur. No la tiene con Brasil, en este sentido, y no la tiene con Argentina por la cuestión Malvinas también. Entonces, allí hay una oportunidad, pero la oportunidad que tenés ahí también la tenés con China. Pero de vuelta, volvés al Mercosur. Bueno, y mencionás China y ahí yo te quiero hacer una pregunta como de abogada del diablo, ¿no? ¿No se sobrevalora el poder de Uruguay, un país chico que tiene su digamos, ámbito estratégico en la región, sin lugar a dudas, pero digamos que tiene un margen de acción muy acotado por el tamaño, por la capacidad productiva, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, después no alcanzamos, digamos, los objetivos concretos. Por ejemplo, el TLC con China, que muy lindo todo, a fin de año vamos a tener el estudio de prefactibilidad, no apareció, no está. Uruguay de alguna manera está pidiendo que se acelere, pero no hay avances en ese sentido o no se conocen. Bueno, hubo una reunión entre cancilleres, entre los ¿no? cancilleres. El estudio está terminado prácticamente, lo que falta es que China dé el ok para publicarlo a partir de la lectura que está haciendo de la situación en el Mercosur. Esto hay que hablar con mucha naturalidad y con mucha tranquilidad, porque en definitiva todos perdemos si Uruguay no se abre al mundo. No se trata aquí de bandos, ¿no? Que a veces en la política ocurre, que uno está esperando que el otro tropiece. No, no son bandos. Acá hubo un cambio de contexto, claramente. ¿Cuál es el cambio de contexto? Lo que pasó en Brasil. Entonces, el hecho de que Guedes, que era la apuesta a Uruguay, el ministro de Economía, perdió cierta fortaleza con respecto a Itamaraty, que es la Cancillería. Bolsonaro, que perdió fortaleza frente a la variable Lula.
que todo dice que puede ser nuevamente el presidente de Brasil, que piensa distinto a Bolsonaro con respecto al Mercosur. Esa es una lectura que China la está observando. Entonces el contexto cambió. ¿Qué tiene que hacer Uruguay? Cambiar la estrategia. Porque si el contexto cambió, ahora hay que ver cómo seguimos adelante, especialmente ahora en los 6 meses que quedan en el segundo semestre en la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, para ver cómo volvés a poner la discusión arriba de la mesa. Es cierto que el contexto cambió y es cierto que no estamos en esa ventana de oportunidad que se abrió. Yo creo que no es que se sobreexageró, es que se vio la oportunidad. China te dijo, yo estoy dispuesto a hacer el estudio de factibilidad, y después cambió el contexto regional y cambió el contexto mundial también por la guerra en Ucrania. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿está cerrado el tema? Para mí no. Para mí tenés que cambiar la táctica. ¿Cuál debería ser justamente la táctica, la estrategia de Uruguay para avanzar en Y ese yo creo que hay camino? que volver a sentarse con Bolsonaro, a explicarle la situación. Un Brasil que ayer volvió a bajar unilateralmente 10% de los aranceles el al arancel Mercosur. sin ni siquiera levantar el teléfono. O sea, ¿Qué significa eso? Porque muchas veces lo decimos y creo que la gente no lo tiene del todo claro. Lo que ¿Cómo significa- impacta en los países de la región, en los países integrantes del Mercosur? El arancel de Mercosur es muy elevado. Es el doble de la media internacional. O sea, nosotros estamos pagando aranceles, estamos en una de las zonas más proteccionistas del mundo. Entonces, para bajar el arancel, que supuestamente es un arancel común, lo que tú necesitas es consensuar entre los miembros. Porque el sistema es por consenso. ¿Qué hace Claro, Brasil? si no van para Brasil. Claro, si Si ¿qué no hace, aumentan el arancel es más. ¿qué hace Brasil? Entonces Brasil baja el arancel unilateralmente porque sabe que en este momento no puede alcanzar el consenso en el bloque. ¿Eso qué es? Violar las normas. Entonces, se nos dice que nosotros tenemos que cumplir las normas y que por eso no podemos negociar bilateralmente, pero a Brasil se le permite avanzar bilateralmente, porque es el grande. Ahora, ¿puede ser causa y efecto de esta reunión con Boris Johnson? No, porque esto ya venía de antes. La primera rebaja fue en noviembre del año pasado. Ahí se hizo con el consenso de Argentina. Después se sumó Paraguay, pero Uruguay no se sumó, recuerdan, porque Uruguay quería que se negocien las dos cosas al mismo tiempo. Que se negocie la baja del arancel con la flexibilización. Eso no se dio, entonces Brasil, ¿qué hace? Es el fuerte. Bueno, yo lo bajo. Bueno, entonces Uruguay, ¿qué hace frente a esa situación? Sigue esperando que le den la legalidad. Entonces, lo que hay que hacer ahora es nuevamente focalizarse en Brasil, en Bolsonaro, y en la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, plantear la posibilidad de que se abra un diálogo, un acuerdo marco Mercosur-China, donde allí se le dé una señal a China de que el Mercosur quiere ir con China, pero a diferentes velocidades. Y ahí se le diga a Uruguay, bueno, usted avance, que se cierre el estudio de factibilidad, que se presenten los resultados en el Mercosur para que los socios vean cuáles son los resultados de este acuerdo y que allí se permita avanzar. ¿Y los socios del Mercosur estarían afín a esa movida liderada por Uruguay? Porque está el tema de poderes, de tamaños. Argentina definitivamente no. Brasil. Pero Argentina ya no es un interlocutor para Uruguay en este gobierno. Es muy complicado. No quiere decir que toda la agenda bilateral esté frenada, pero no se puede hablar con Argentina en términos de apertura internacional, evidentemente. Son dos países que hablan dos idiomas distintos. Con Brasil existe todavía la oportunidad, hay que cambiar la táctica rápidamente, hay que moverse muy rápido. Y Paraguay, recientemente la visita del presidente de la calle Pau Paraguay trató este tema. Y Paraguay volvió a dejar abierta la posibilidad de que, bueno, eso a mí no me incomoda tanto. Entonces, hay que focalizarse en Brasil para darle una señal a China y que China sí ahí esté segura de dar el paso. Porque acá hay una confusión. Se dice, China no quiere molestar a Brasil. No, eso es una simplificación de algo que es mucho más complejo. Los chinos les gusta la armonía, no les gusta romper con un bloque, les gusta... No es ir contra Brasil, no es ir contra... No, es no querer generar una distorsión en el Mercosur. Entonces necesitan claridad para poder avanzar. Y me parece que eso todavía estamos a tiempo, pero hay que moverse rápido, ¿no? Porque los contextos cambian y no hay que dramatizar. Señales de Cancillería, más allá de estas avanzadas presidenciales, ¿hay señales de Cancillería concretamente en que se está avanzando en eso? Hace algunas semanas, ¿no?, se rumoreaba que el canciller estaba quizá no tan fijo en su cargo o no tan estable después de esa condena tardía, ¿no?, a la invasión rusa en Ucrania. ¿Cómo ves eso en ese sentido? Se han cometido errores que todo el mundo los observó y hasta el propio presidente los corrigió. Me parece que la diplomacia presidencial, como decía al principio, es necesaria pero no suficiente. Se necesita después de equipos que trabajen de forma conjunta, no se trata solo de la Cancillería, se trata de un papel muy activo del Ministerio de Economía, que lo tiene a través de su asesoría de política comercial. Se necesita un mayor involucramiento del Ministerio de Industria, de Ganadería, Uruguay 21 también para cumplir un rol de promoción comercial. Hay una gran cantidad de actores que deben moverse de forma un poco más articulada, ¿no?
y la estrategia es a dónde vamos. De vuelta, el problema es que vos podés plantear muchas acciones, pero siempre terminás en la misma discusión. ¿Cuál es? El Mercosur. ¿Se puede o no se puede? Por eso yo te decía, en algún momento vamos a tener que discutir esto de si se puede o no se puede. Porque esto ya lo hablamos en otras oportunidades. A diferencia del Mercosur, que es más político, la Unión Europea siempre fue pensado más como un bloque económico, ¿no? De poder hacer frente a las realidades de los países económicamente y tirar siempre por el mismo lado. El Mercosur siempre ha sido guiado por los gobiernos de turno en cada uno de los socios. La Unión Europea en sus orígenes sí tuvo ese enfoque, pero no se puede cooperar históricamente porque tiene que ver con la salida de la guerra, ¿no? Entonces allí estaba el concepto de desarrollo, pero después también amplió hacia lo político. Hoy también es un bloque político. El Mercosur, el problema es que nunca definió claramente qué es lo que es. Arrancó siendo un acuerdo económico-comercial, evidentemente, y después se transformó en un foro político. Y ahora el riesgo es que se vuelva a transformar, porque el planteo de Lula en sus primeros discursos sobre política internacional, ¿cuál fue? Un Mercosur fortalecido, se habla ahora de que quiere que vuelva Venezuela, Bolivia ingresaría en ese escenario, porque solo resta la aprobación del Congreso de Brasil, y queremos más política, porque queremos volver a la UNASUR. Entonces, lo complicado de Uruguay es que le queda poco tiempo, porque si se confirma la victoria de Lula, volvemos a un Mercosur político que no necesariamente va a poner el foco en lo económico-comercial. Y ahí de vuelta aparece oportunidades. Entonces, si esta discusión sobre qué hace Uruguay en el Mercosur no se da en este año, se va a tener que dar en el próximo o en el próximo. Es inevitable que Uruguay enfrente la discusión de qué hacer con el Mercosur y con su vínculo en el Mercosur, porque la realidad de hoy es insostenible. Pasan los años y vos seguís teniendo los mismos acuerdos comerciales que tenías años atrás. Eso para los empresarios de bienes, de servicios, y no solo los que exportan, también los que importan. El comercio es hacer negocios. Eso para los empresarios es realmente muy, muy complejo, ¿no? Bartesagui, muchas gracias por estos minutos. Con todo gusto. Cerramos por aquí la entrevista con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Ya son las 9 de la mañana, 11 minutos.